Dios les bendiga, amados hermanos, contentos, felices por el amor de Dios. Quiero compartir algo que lo compartía con mi familia el día viernes, con mis hermanas que estuvimos allí. Le mandamos un saludo en el nombre del Señor. Que Dios ha estado hablando estos días en mi corazón y decía, Señor, ¿cómo he llegado, valga la redundancia, donde he llegado o donde hemos llegado con Angelita? Porque si nosotros nos trasladamos hacia atrás, hacia el pasado, hace 41 años de casado, pero más atrás, hace 45 años que, que cumplimos con Angélica ya dentro de estos 2 meses, 3 meses más de habernos conocido, y más allá todavía, hace casi 50 años de haber conocido al Señor. ¿Cómo llegué o cómo llegamos donde ya estamos hoy? En la bendición más grande que Dios nos pueda conceder de habernos amado de tal manera, porque Él sabía que nosotros le íbamos a decir, sí Señor, aquí estoy, haz de mí como el barro en las manos del alfarero. Y cómo ha pasado el tiempo y dónde estoy, me tomo la cabeza 2 manos. Yo antes de conocer al Señor era un perdido, pero acérrimo, un perdido total en este mundo, sin proyección alguna, sin imaginación de la vida o de las cosas que podía hacer, pero su amor me cubrió y yo acepté ese amor y también le respondí en amor. ¿Por qué? Porque el amor es recíproco, es mutuo. Bendito sea Dios. Por eso que a estas alturas de la vida, yo muchos días le comenté a Angelita estos días, tanta pobreza, tantas limitaciones, tantas cosas. Y ahora tenemos el privilegio que nuestros hijos nos llevan a veranear, nos llevan a comer, nos regalonean. Tenemos hijos que son exitosos, hijos que aman a Dios sobre todas las cosas y Dios les ha añadido lo que ellos necesitan, tienen familias hermosas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, capítulo 5 de la segunda de Corintios, versículo 17, lo sabemos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas y todas son esas nuevas. Cuando dice todo, no tan solo nuestra vida espiritual, sino que todo es hecho nuevo. Bendito sea Dios. Por eso que cómo no amar a Dios. Y cuando digo cómo no amar a Dios, no porque lo que te dio o por lo que me da, sino por, como dice la Escritura, amamos a Dios, dice la primera de San Juan, porque Él nos amó primero. No porque nosotros le amamos a Él primero. Él nos amó primero. Y ahí se produce, y ahí se origina, y ahí se ve el amor recíproco, el amor mutuo. Él me amó, por eso yo le amé. Bendito sea Dios. Y a veces decimos, Dios te ama aunque tú no le ames. Voy a enseñarle que no es así. Que el amor de Dios, cuando murió en la cruz, ese amor sí que fue incondicional. ¿Por qué? Porque murió porque Él quiso morir por nuestros pecados. Porque Él nos amó tanto, dice la palabra, y que voy a explicarlo después sobre ello, que Él quiso amarnos. Porque a veces escuchamos esa expresión común, Dios te ama tal cual eres. ¿Esa es una expresión correcta? No. Dios nos amó y nos ama a pesar de lo que éramos, que es diferente. Y ahí Dios empieza a cambiar nuestras vidas, como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, que dice que Él trabaja en nosotros mientras
trabaja en nosotros para hacernos como Él quiere. Por eso que el más sublime de los mandamientos, ¿sabe cuál es? Es amar a Dios. Y no es una opción, es un mandamiento. El más sublime de los mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento que nos habla la Biblia en San Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Se lo preguntaron a Jesús cuando usted va a este pasaje bíblico. A Jesús le dijeron, mire una doble intención. ¿Me escucha? Escúchame bien. Escúchame bien esta palabra. Miren, una doble, para que usted después pueda enseñar a otros y pueda, a través de la Escritura, a través de la palabra, tener la certeza de lo que está compartiendo, de lo que está diciendo con respecto al amor de Dios. Entonces, mire lo que es increíble en este capítulo 22 de San Mateo. Dice que uno de ellos, hablando de los fariseos y los saduceos, le pregunta al Señor, y me genera la mala intención. Ellos sabían cuál era el primer mandamiento, porque ellos, desde pequeños, a los 5 años, se saben el Pentateuco de memoria, lo recitan los israelíes. Se les enseña desde pequeños, desde bebés, desde el vientre de sus madres. Lo que pasó con Moisés, que su madre lo crió siendo adoptado por la princesa de Egipto en esa época, cuando el pueblo era esclavo. Y él aprendió toda la ley de Dios. Entonces, vuelvo a reiterar, mire la mala intención. Le dijeron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, él le recitó también. No está escrito oralmente, pero es obvio, se saca por conclusión que es así, por lógica, porque Jesús también era judío. Lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Oye Israel, Dios es uno. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso sale en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y eso le recitó el Señor, pero dice, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ahora, no podemos amar a alguien que no conozcamos, ¿o sí? ¿Podemos amar a alguien que no conocemos? Por supuesto que no. Por lo tanto, conocer a Dios debe ser la prioridad más importante en la vida de cada uno de los que hemos nacido en este mundo. Amén. Es la prioridad más importante. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 2 de Primera de San Juan, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, es decir, si cumplimos sus mandamientos. ¿Y cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Entonces expresar solo, y aquí quiero ir deteniéndome, mire, entonces expresar solo con palabras, amar a Dios, no es lo que demanda la palabra de Dios. No es eso, sino que la misma palabra nos confronta. Porque usted a cualquiera le va a escuchar, usted que me va a ver y me va a escuchar este mensaje, cualquiera que usted le hable, generalmente, la gran mayoría, no, yo amo a Dios. Pero no consiste solo en expresar esa palabra, yo amo a Dios, sino que la palabra nos demanda, ella misma nos confronta, y lo dice la Biblia. Mire, escuche bien. El que dice, yo le conozco,
En otras palabras, ¿puede amar a alguien que no conoce? Por supuesto que no, dije anteriormente. Pero si lo conoce, usted empieza a amar a su esposa que le conoció, la empieza a amar y se casa, tienen hijos, familia, etcétera. En este caso con Dios, si usted le conoce, empieza a amarle. Entonces, cuando escucha a tantas personas que no han rendido sus vidas al Señor, que no han dejado su pecado, que no se han apartado de este mundo para amar y servir a Dios, que no han confesado con su boca, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón para justicia. Por eso dice, el que dice yo le conozco y no guarda su palabra, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así de claro. Así de claro. Entonces que esa expresión, escúcheme bien, esa expresión que es inequívoca, esa expresión inventada, y un día se lo voy a hablar, se lo voy a predicar y se lo voy a enseñar bíblicamente para que usted entienda la palabra. Que textualmente lo dicen, textualmente que algo que no sale en la Biblia. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, eso no es bíblico. Entonces, aquellos que buscan a Dios y su justicia, que toman con seriedad y responsabilidad el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento de Dios, el más grande de todos. Amarle sobre todas las cosas. Y estos son los que están dispuestos y son apasionados por las cosas de Dios, que tienen un profundo deseo por estudiar la Biblia, por orar, por obedecer y honrar a Dios en todas las cosas. ¿Cuántas personas falsas hay en este mundo? Miles, hemos visto en la noticia que personas se han hecho pasar por médicos, se han hecho pasar por ingenieros y han estafado a miles de personas a través del mundo. Pero la persona que dice ser, tiene que demostrar lo que dice ser. Mira lo que dice la Biblia. Pero el que guarda su palabra, es decir, el que obedece su palabra, el que obedece los mandamientos del Señor, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él. Amén. Tómenme atención, por favor. Entonces, amados, Él nos amó primero, por eso le amamos. Y amar a Dios no es opcional, es un mandamiento. Obviamente que cada uno determina amar a Dios o rehusar amarle. Así que el amor de Dios es un amor correspondido a quien nos amó. Bendito sea Dios. Por eso yo siempre diré, sobre todas las cosas amo a Dios. Amo a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos con locura. Pero sobre ellos amo a Dios, sobre todas las cosas. Así que el amar a Dios es un amor correspondido a quien nos amó a pesar de nuestra condición de condena por nuestro pecado. Bendito sea Dios. Por eso que es un amor correspondido. Mire lo que dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 3, ¿lo ha leído? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Mire. Dice, por cuanto todos pecaron. Lo dice más adelante el capítulo 5 también. Porque por un hombre entró el pecado al mundo y por eso que los hombres
Vino la muerte y los hombres todos pecaron. Nacemos en pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero mire, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Dios lo puso a Jesucristo porque Él quiso, porque Él nos amó. Porque Él nos amó. Nadie lo obligó. Él por su propia voluntad envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Venimos a Cristo y Dios se olvida de todos nuestros pecados. Borra todos nuestros pecados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Él es el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. El amor de Dios es un amor correspondido a quien nos amó. ¿Quién nos amó? A pesar de nuestra condición de condena. Nos amó tanto. Y aquí quiero detenerme. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Sin embargo, esto no significa que el amor de Dios es incondicional. Bajo ningún punto se lo voy a explicar. ¿Usted ha leído lo que significa etimológicamente la palabra incondicional? ¿Qué es lo que es algo etimológico? Es el origen y la raíz de la palabra. De cualquier palabra, etimológicamente es la raíz y el origen. ¿Y sabe lo que significa? Escúcheme bien. Lo que significa el término incondicionalmente o incondicional. Y hay hasta una canción de un cantante secular, el amor incondicional. ¿Ah? Que hasta muchos cristianos se la creen. Escúcheme. Escúcheme por favor. ¿Sabe usted lo que significa entonces etimológicamente la palabra incondicional? Es algo que no tiene restricciones. ¿Ha escuchado bien? Escúcheme bien los que me van a ver. ¿Sabe lo que significa incondicional? Algo que no tiene restricciones, ni límites, ni reglas impuestas. O sea, hagan lo que ustedes quieran, vivan como quieran, vivan en pecado, vivan la vida loca como en la ocasión celular, porque yo les amo igual. Eso no es bíblico. Eso es inventado por hombres para caer en gracia. Dios nos ama de tal manera, porque envió a su Hijo justo, puro, santo, lleno de misericordia. No hay ser humano en este mundo, no hay hombre que haya nacido milagrosamente, que es el único Dios, es el único maravilloso Señor. Como dice la Biblia en el capítulo 45 de Salmo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Y es Jesús. Y la idea central de este término incondicional, ¿sabe cuál es? Es algo sin pactos ni regla. Unión o afecto total que no pide nada a cambio. ¿Pide algo a cambio el Señor? Dios te ama tal cual eres. No, Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios me amó a mí hace 50 años atrás, a pesar de que estaba perdido, condenado, me amó a pesar de eso. Pero cuando vine a Cristo, Él transformó mi vida. Y como dice la palabra, se cumple. Nueva criatura fui. Y usted también lo puede ser. El amor de Dios es tan grande.
Por consiguiente, escúcheme bien, el amor de Dios es eterno, puro, limpio, transparente, que no tiene relación con el pecado bajo ningún aspecto. En absoluto, es puro. Su amor es puro y limpio. Y por ello demanda condiciones por ese amor sublime y santo. Y esto quiero que me lo escuche muy bien. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Y aquí le voy a enseñar a todas las personas que tienen un concepto equivocado, que el amor de Dios es incondicional. Lea capítulo 3, versículo 16 al versículo 29 de San Juan. Escúcheme bien lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, primera condición, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Esa no es condición? ¿O eso es incondicional? Yo no, mire, y yo no me avergüenzo de ello, pero bendito sea Dios. Dios me ha cultivado, porque yo era, y se lo quiero, algunos jóvenes quizás no van a entender este término, yo ya tengo 67 años ya, dentro de 3 semanas, con la ayuda del Señor que me ha dado vida y salud, pero yo era porro, mal estudiante, pero Dios me ha cultivado, me ha enseñado tantas cosas, y esto yo lo entiendo, y me imagino que si usted es una persona que ha llegado hasta la universidad y es una persona muy culta, yo creo que lo va a entender mejor que yo. Mire, aquí no hay algo incondicional, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice aquí que di a mi Hijo para que ustedes todos vengan a la vida eterna, aunque vivan como quieran, desobedezcan mis mandatos, mis leyes, vivan como quieran, porque yo le doy la vida eterna. En absoluto. Dios pone condiciones desde el origen. Te lo dijo a Adán y a Eva. El día que de él comieres del árbol que te prohíbo, ciertamente morirás. Y mire, escuche bien. Y esto es claro, yo se lo he enseñado también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No lo envió para condenar al mundo, sino que lo envió ¿para qué? Porque Dios podía haberlo condenado, obviamente. No lo envió sino para que el mundo sea salvo por él. Mire lo que dice el 18. El que en él cree no es condenado. ¿Hay algo incondicional allí? El que en él cree no es incondicional o condicional. Por supuesto que sí, condicional. Porque si no creo, mire lo que dice. Termine de leer en su casa el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es puro, que es limpio, que es santo, que es maravilloso, que es eterno, que resucitó entre los muertos, que es lo más grande que hay. Bendito sea Dios. Y si yo rehúso a creer en él, soy condenado por mi incredulidad. Y cada uno es libre de creer o rehusar a creer. Pero un día, mire, si lo vuelvo a reiterar, usted y yo somos eternos. ¿Por qué? Porque lo que va al cementerio son restos. Esto lo he escuchado 1000 veces. Pero el alma es eterna. Y un día tenemos que dar cuenta a Dios de las cosas que hemos hecho en este mundo. Si creímos en Cristo o rehusamos a creer. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. Y el apóstol Juan nos habla que la predicación de Juan el Bautista dice: aquella luz vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. ¿Cuál es el primer mandamiento?
Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que hicieron los hombres? Amaron más este mundo, más el pecado, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren los versículos 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, es decir, aborrece a Dios, porque Él es luz, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe por qué no viene a la luz la gente, la mayoría? Porque es cobarde, porque sabe que Dios lo va a confrontar con su palabra. Cuando me confrontó a mí, nunca voy a olvidar. Hace 50 años no existía nada, nada de internet, ninguna cosa. Pero Dios sí que tenía todo allí en mi mente y lo puso allí y me mostró en una película toda mi vida. Bendito sea el Señor. Y estuve llorando amargamente por tanto tiempo, por el perdón de Dios. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Nuestro Señor Jesucristo habla del amor comprometido y las reglas de obediencia, enfatizando radicalmente de los que aman y de los que no aman a Dios. Y mire lo que dice la Biblia en el capítulo 14 de San Juan. Estoy terminando, mire, escuche bien. Y esto es claro. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Mire lo que dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. No el que me dice que me ama y hace lo que él quiere. No el que él me dice yo amo, yo creo a mi manera, pero yo vivo mi vida loca y total, un día moriré y todo esto se acabará. Cuidado, un día tiene que dar cuenta a Dios por sus actos en este mundo. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y si no le ama, ¿será amado? No. El que me ama, dice textualmente, Jesús lo dijo, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice, respondiendo Jesús también dijo, el que me ama, mi palabra cumplirá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Es lógico. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, en consecuencia, el amor de Dios hacia los hombres es condicional. ¿Por qué es condicional? Bajo las mismas condiciones del amor. ¿Cuál? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que no cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por ende, nuestro amor hacia Él debe estar basado en las condiciones ¿de qué? Del amor. Mire lo que dice Salmos. Mire lo que dice Salmos. No sé si usted ha leído capítulo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen. No dice aquí aborreces la iniquidad. No, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Dios. Aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, es decir, los que practican el aborto, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Y mire lo que dice Proverbios 8, y con esto termino, versículo 17. ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Cree usted que Dios es un mendigo? El amor. Usted a María se casó con su esposa porque usted la amaba y ella no, sino que diga, aunque tú no me ames, yo te amo. Usted ama a sus hijos porque usted les ama y ellos no le aman. Usted ama a sus hermanos
porque ellos, aunque no le aman, usted les ama. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 6, capítulo 8, versículo 17 de Proverbios. Yo amo a los que me aman. ¿Lo has leído alguna vez? Dice la palabra de Dios, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que de temprano me buscan. Él le ama sobre todas las cosas. Pero usted debe corresponder ese amor. Él quiere que usted venga ya, porque hoy es el día de salvación. Y dice la palabra, si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarlo de toda maldad. Y dice textualmente la palabra, y nunca más se acordará de nuestros pecados. Pero mientras usted no vuelva al Señor, y mientras usted rehúse, como dice la palabra en San Juan, el que rehúsa creer en el Hijo, mire, dice textualmente, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Crea en Cristo, venga a Él, porque el tiempo está cercano de la venida del Señor. Dios bendiga esta palabra. Amén y amén.